El día que Gabriela entró en la oficina, el sol de San Sebastián se filtraba a través de las persianas como un cuchillo afilado, cortando el aire cargado de café rancio y murmullos apresurados. Yo, Lidia, estaba inclinada sobre mi escritorio, garabateando notas para una campaña publicitaria que me tenía al borde del colapso, cuando su voz resonó como un eco del mar Cantábrico. Hola. Soy Gabriela, la nueva en diseño gráfico. ¿Tú eres Lidia? Y he oído que eres la que hace magia con las palabras. Y entonces levantó la vista y sus ojos marrones, profundos como las cuevas de Zugarramurdi, se clavaron en los míos, desarmándome en un instante, como si el mundo entero se hubiera detenido en ese parpadeo. No sé por qué, pero en ese momento sentí que algo se rompía dentro de mí, un dique que había construido con años de soledad y rutinas inquebrantables. Mi corazón, ese traidor latiendo con fuerza bajo mi blusa blanca, traicionó mi compostura profesional. Sí, soy yo, respondí extendiendo la mano con una sonrisa forzada, pero mis dedos temblaron al rozar los suyos, suaves y cálidos, como el sol de agosto en la playa de Ondarreta. Ella no lo notó o fingió no hacerlo, y se sentó en el escritorio contiguo, desplegando su portafolio con una gracia que hacía que el resto de la sala pareciera torpe y gris. San Sebastián siempre ha sido un lugar de contrastes, las olas furiosas contra las rocas, el pincho exquisito seguido de una resaca brutal, la belleza etérea de sus bahías escondiendo secretos oscuros bajo la superficie. Yo llevaba 5 años en esa agencia de publicidad, un rincón bullicioso en el casco viejo donde el olor a mar se mezclaba con el de las impresoras sobrecalentadas. A los 32, me había convertido en la confiable Lidia, la que cerraba tratos imposibles, la que organizaba las cenas de equipo en el aquelarre, la que sonreía ante las indirectas de mi jefa sobre mi vida personal inexistente. Mis padres en Bilbao me enviaban mensajes semanales preguntando por ese chico especial, ignorando con delicada ceguera las sutiles pistas que había dejado caer durante años. Ser lesbiana en el País Vasco no era un escándalo, pero tampoco era un desfile de orgullo, era un susurro, un pacto silencioso con uno mismo para no remover las aguas tranquilas de la familia. Gabriela, en cambio, parecía salida de un sueño febril. Tenía 28 años, cabello negro liso que caía como una cascada sobre sus hombros, y una sonrisa que iluminaba la habitación más lúgubre. Venía de Madrid, dijo, huyendo del ajetreo capitalino por el encanto costero de Donostia, como ella lo llamaba con ese acento castizo que hacía que cada sílaba sonara como una caricia. Su risa era contagiosa, un sonido que reverberaba como las campanas de la iglesia de San Sebastián en fiestas. En su primera semana ya había conquistado al equipo, diseñaba logos que parecían poesía visual, y en las pausas para café, contaba anécdotas de sus viajes por Andalucía que nos hacían olvidar las deadlines asfixiantes. Pero conmigo era diferente. Desde ese primer roce de manos, sus miradas se demoraban un segundo de más. Durante las reuniones, sus ojos se posaban en mí mientras yo presentaba ideas, y yo sentía el calor subir por mi cuello, traicionándome. Una tarde, mientras revisábamos un borrador para un cliente hotelero, su rodilla rozó la mía bajo la mesa de conferencias. Fue accidental, o eso creí, pero el pulso en mi sien se aceleró como si hubiera bebido demasiado chacoli. Lidia, tu forma de describir el mar es como si lo hubieras bebido entero, murmuró, inclinándose cerca, su perfume a jazmín invadiendo mi espacio. Tragué saliva, forzando una risa. ¿Exagerada? Solo intento capturar la esencia de este lugar. San Sebastián no se deja atrapar fácilmente. Esa noche, sola en mi apartamento en la parte vieja, con el rumor de las olas filtrándose por la ventana entreabierta, no pude dormir. Me tumbé en la cama, mirando el techo agrietado, y reviví ese roce una y otra vez. ¿Era yo la loca por leer señales donde no las había? Había tenido affairs fugaces antes, una turista francesa en el festival de cine, una compañera de universidad que duró lo que un verano. Pero esto era distinto, más profundo, como si Gabriela hubiera despertado un hambre que no sabía que llevaba dentro. Al amanecer, con los primeros rayos tiñendo de rosa el monte Urgul, decidí mantenerme profesional. No más fantasías. Solo trabajo. Sin embargo, el destino, ese bromista vasco con pinchos en la mano, tenía otros planes. La semana siguiente nuestra jefa nos asignó un proyecto conjunto, una campaña para el Festival de Jazz de Getaria. Tendríamos que viajar juntos a la costa cercana, pasar días enteros en reuniones y noches en bares con vistas al mar. Seréis el dúo perfecto, dijo ella con una palmada en la espalda. Gabriela me miró,
sus ojos brillando con esa calidez que me desarmaba. Genial. Lidia, ¿preparas el itinerario? Yo me encargo de las visuales. Asentí, el estómago revuelto, preguntándome si este viaje sería mi salvación o mi ruina. Los días previos al viaje fueron un torbellino. Trabajábamos hasta tarde compartiendo botellas de sidra en la oficina vacía, riendo sobre errores tipográficos y soñando con campañas que cambiaran el mundo. Una noche, mientras caminábamos de regreso por la calle 31 de agosto, iluminada por farolas que proyectaban sombras alargadas, ella se detuvo de repente. Oye, Lidia, ¿nunca te sientes atrapada aquí? Como si San Sebastián fuera hermosa, pero a veces te ahoga con su perfección. Su voz era un susurro vulnerable y por primera vez vi una grieta en su armadura, esa cicatriz sutil en su mejilla izquierda, apenas visible bajo la luz tenue, que me hizo querer trazarla con los dedos. Todos los días, confesé, el corazón en la garganta. Pero es nuestro hogar. Nos moldea, nos rompe, nos reconstruye. Ella sonrió, pero había tristeza en sus ojos, un secreto que flotaba entre nosotras como la niebla matutina. El viaje a Getaria llegó como una tormenta inesperada. Alquilamos un coche, un viejo Seat que olía a mar y a recuerdos ajenos, y nos lanzamos por la carretera costera, con el Cantábrico a nuestra izquierda rugiendo aprobación. Gabriela conducía, tarareando una ranchera que sonaba ridícula en ese paisaje verde y gris, y yo no podía dejar de mirarla, la forma en que su cabello se agitaba con el viento, como sus labios se curvaban al cantar. Paramos en Zarauz para un café, sentadas en una terraza con vistas a las surfistas cabalgando olas gigantes. Míralas, dijo ella, señalando. Libres, sin miedo. Ojalá fuéramos así. Su mano rozó la mía al pasar el azúcar, y esta vez no fue accidental. El contacto duró un segundo eterno, y cuando retiró los dedos, vi el rubor en sus mejillas. Mi pulso era un tambor de guerra. En Getaria, el festival era un caos organizado, músicos de jazz llenando las calles empedradas, el aroma a chuleta asada flotando en el aire, risas y copas chocando en la plaza. Nuestra primera reunión fue un éxito. El cliente adoró nuestra propuesta, una fusión de ritmos atlánticos y visuales que capturaban la esencia del lugar. Esa noche celebramos en un bar con vistas al puerto, bebiendo vino verdejo hasta que el mundo se volvió borroso. Gabriela estaba radiante, su risa más alta, sus gestos más amplios. Por nosotras, Lidia. Por las que rompen moldes, brindó, chocando su copa contra la mía. Sus ojos, iluminados por las velas, me atraparon de nuevo y sin pensarlo, respondí, por las miradas que lo cambian todo. El alcohol aflojó las lenguas y pronto estábamos compartiendo confidencias en una mesa apartada. Le hablé de mi infancia en Bilbao, de las tardes lloviendo en el Guggenheim, de cómo descubrí mi orientación en una fiesta de universidad donde besé a una chica y el mundo se inclinó. Ella escuchaba asintiendo, pero cuando le tocó hablar, su voz se quebró. Yo vengo de una familia católica de Madrid. Mi madre aún reza el rosario por mi futuro esposo. Nunca les he dicho nada. Sus palabras colgaban en el aire, pesadas como la niebla. ¿Y qué sientes tú?, pregunté, el corazón acelerado. Ella miró su copa, girándola entre los dedos. Siento libertad aquí contigo. Como si por fin pudiera respirar. El silencio que siguió fue eléctrico, cargado de posibilidades. Nuestras manos se encontraron sobre la mesa, entrelazadas en un gesto que decía todo lo que las palabras no podían. Regresamos a San Sebastián con el sol poniéndose sobre el mar, tiñendo el cielo de un naranja furioso que parecía presagiar tormentas. En el coche el silencio era cómodo al principio, pero pronto se llenó de una tensión palpable, como el aire antes de una galerna. Gabriela conducía más despacio, sus dedos tamborileando en el volante, y yo no podía apartar la vista de su perfil, la curva suave de su mandíbula, la forma en que mordía su labio inferior cuando pensaba. ¿Sabes?, rompió el silencio finalmente, ese viaje me ha hecho cuestionarme muchas cosas. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo qué? Ella suspiró aparcando el coche en un mirador con vistas a la bahía de la Concha. ¿Cómo si merezco esta paz? ¿O si la estoy robando? Bajamos del coche y caminamos hasta el borde, el viento salado azotando nuestros abrigos. San Sebastián se extendía ante nosotras, las luces de Gros parpadeando como estrellas caídas, el monte Igueldo recortado contra el horizonte.
Allí bajo el cielo crepuscular, ella se volvió hacia mí, sus ojos brillando con una vulnerabilidad que me desarmó. Lidia, desde el primer día. Tu energía, tu forma de ver el mundo, me ha hecho sentir vista de verdad. No como un error, sino como yo. Sus palabras eran un bálsamo y una herida al mismo tiempo. Extendí la mano, rozando su mejilla, y ella no se apartó. En ese instante el mundo se redujo a nosotras, nuestros labios se encontraron en un beso suave, tentative, como el primer sorbo de un vino añejo. Fue dulce, cargado de promesas, y cuando nos separamos, jadeantes, supe que nada volvería a ser igual. Los días siguientes fueron un torbellino de secreto deleite. En la oficina intercambiábamos miradas cargadas, roces casuales que encendían chispas, su pie contra el mío bajo la mesa, una nota garabateada en un post-it con un corazón dibujado. Fuera del trabajo explorábamos San Sebastián como amantes novedosas, paseos por el Paseo Nuevo al atardecer, pinchos en el bar Néstor donde compartíamos bocado a bocado, noches en mi apartamento escuchando fados portugueses en la radio, acurrucadas en el sofá con una manta sobre las piernas. Gabriela era un remanso de calidez, me contaba historias de su infancia en Madrid, de verbenas en el Retiro donde soñaba con escapar, de una abuela que le susurraba que el amor no entiende de reglas. Tú eres mi escape, me decía, trazando círculos en mi palma con el dedo. Y yo, que había construido murallas alrededor de mi corazón, me dejaba llevar, creyendo por primera vez que merecía esto, una conexión profunda sin máscaras. Pero el idilio no duró. Una mañana de noviembre, gris y lluviosa como el alma vasca, llegó el primer atisbo de tormenta. Estaba en la cocina de la oficina, preparando café, cuando oí su voz al teléfono en el pasillo. Sí, mamá, estoy bien. No, no hay nadie especial. Aún. El tono era forzado, como si cada palabra le costara un esfuerzo. Colgó y entró pálida, forzando una sonrisa. ¿Todo ok?, pregunté acercándome. Ella asintió, pero sus ojos evitaban los míos. Solo familia. Presiones tontas. No insistí, pero una semilla de duda se plantó en mí. ¿Qué más escondía? La grieta se ensanchó esa misma semana. Teníamos una cena de equipo en el restaurante Martín Berasategui, un lujo que la agencia se permitía para celebrar un contrato grande. Gabriela y yo llegamos juntas, pero mantuvimos la distancia profesional, asientos separados, conversaciones superficiales. Sin embargo, durante el postre, mi jefa, una mujer astuta llamada Elena, se inclinó hacia mí con una copa de vino en la mano. Lidia, ¿qué pasa con esa química entre tú y la nueva? Se os ve radiantes. Reí desviando el tema, pero el comentario se clavó como una espina. Más tarde en el baño Gabriela me encontró lavándome las manos. Oye, ignora a Elena. Esto es nuestro, ¿verdad? La besé rápidamente, un roce robado, y susurré, sí, nuestro secreto. Pero los secretos en San Sebastián tienen la costumbre de salir a flote como corchos en el mar. 2 días después, recibí un mensaje de un número desconocido, una foto borrosa de Gabriela en un bar de Gros, riendo con un hombre alto, moreno, su brazo alrededor de su cintura. El texto adjunto era anónimo, cuidado con las casadas. Mi mundo se tambaleó. ¿Casada? Imposible. Llamé a Gabriela esa noche, el teléfono temblando en mi mano. Explícame esto, exigí, enviándole la foto. Hubo un silencio eterno, roto por su voz quebrada. Lidia, no es lo que piensas. Por favor, déjame explicarte en persona. Nos encontramos en el parque de Ayete, bajo la lluvia fina que empapaba los bancos de piedra. Ella llegó envuelta en un abrigo negro, el rostro demacrado. Ese hombre es Javier, mi prometido. ¿O lo era? Rompimos hace meses, antes de mudarme aquí. Pero mi familia no lo sabe. Creen que sigo con él, que es el bueno. Lágrimas se mezclaban con la lluvia en sus mejillas. ¿Por qué no me lo dijiste?, grité, el dolor brotando como bilis. Porque tenía miedo. Miedo de que huyeras como otros antes. Lidia, esto es real para mí. Tú eres real. La creí, o quise creerla. Nos abrazamos bajo la llovizna, prometiendo honestidad absoluta. Pero la duda había echado raíces, y pronto germinaron más tormentas.
Gabriela empezó a recibir llamadas nocturnas que contestaba en susurros, saliendo al balcón de mi apartamento con el teléfono pegado a la oreja. Es solo trabajo, decía, pero su voz era tensa, y una vez oí un nombre masculino, Carlos. Mi paranoia creció, imaginaba traiciones, mentiras acumuladas como capas de niebla. Una noche, después de una discusión acalorada donde le exigí más detalles sobre su pasado, ella se marchó furiosa, dejando tras de sí el eco de la puerta cerrándose. No puedo respirar contigo vigilándome, gritó antes de irse. Pasé esa noche en vela, caminando por las calles empedradas de la parte vieja, el viento ululante como un lamento. San Sebastián, mi refugio, ahora parecía una trampa, cada esquina recordaba un beso robado, cada ola un reproche. Al día siguiente en la oficina, el aire era gélido entre nosotras. Ella evitaba mi mirada, yo fingía concentración en mi pantalla. Elena lo notó, por supuesto. Chicas, problemas en el paraíso, bromeó en una reunión, y el equipo rió, pero para mí fue un puñetazo. Al final del día, Gabriela me dejó una nota en el escritorio: hablemos esta noche. En la Concha. Por favor. Mi corazón, ese masoquista, accedió. La playa estaba desierta, el mar negro y agitado bajo un cielo plomizo. Ella esperaba sentada en la arena, abrazando sus rodillas, el viento revolviendo su cabello. Lidia, lo siento. Mi vida es un lío. Carlos es mi hermano, pero hay más. Mi familia me presiona para volver a Madrid, para arreglar las cosas con Javier. Dicen que soy una decepción. Su voz se quebró y por primera vez vi el abismo en el que se debatía, el peso de expectativas católicas, el miedo al rechazo eterno. La abracé, sus sollozos empapando mi hombro. No estás sola, murmuré. Lucharemos juntas. Pero en el fondo una voz susurraba: ¿y si no es suficiente? El invierno en San Sebastián llegó con garras de hielo, envolviendo la ciudad en una capa de niebla que difuminaba los contornos, como si el mar mismo conspirara para ocultar verdades. Nuestra reconciliación fue frágil, un puente de cristal sobre un abismo. Gabriela y yo retomamos el ritmo, mañanas compartiendo desayunos de churros en la Plaza de la Constitución, tardes robadas en el Museo San Telmo discutiendo arte vasco, noches donde susurrábamos promesas en la oscuridad de mi cama. Ella se abrió más, me contó de su primer amor, una chica de instituto en Madrid a la que besó en un cine clandestino, solo para verla huir aterrorizada por el miedo al pecado. Me juré no volver a enamorarme, confesó una noche trazando mi clavícula con los labios. Hasta ti. Esas palabras eran miel, pero el veneno de la duda persistía, royendo los bordes de mi confianza. La agencia bullía con el ajetreo navideño, campañas para el mercado de la Brecha, fiestas corporativas con banda de chistularis tocando jotas endiabladas. Elena nos emparejó de nuevo para un proyecto urgente, una promoción para el carnaval de Chiquito, y en esas horas intensas nuestra conexión se profundizó. Diseñábamos disfraces etéreos inspirados en las brujas de aquelarre, y en los bocetos, Gabriela plasmaba nuestra historia, dos figuras entrelazadas, una con ojos verdes como los míos, la otra con cabello negro fluido. Somos nosotras, dijo sonriendo. Yo asentí, pero una tarde, mientras revisábamos archivos en su portátil, vi una carpeta oculta, familia. La abrí por impulso, el corazón martilleando, y allí estaban, fotos de Gabriela con Javier en una boda, sonrisas forzadas, anillos brillando. Y un email reciente de su madre: hija, vuelve. Javier te espera. No nos avergüences más. El mundo se derrumbó. Cerré la tapa con un golpe, lágrimas cegándome. Ella entró en ese momento con 2 cafés en la mano. ¿Lidia? ¿Qué pasa? Se lo mostré, la voz ronca de rabia. Dime que es viejo. Dime que no me estás usando para rebelarte. Su rostro palideció, las tazas cayendo al suelo en un estruendo de porcelana rota. No. Dios, Lidia, rompí con él hace un año. Esa boda fue un error, una promesa vacía para callar a mi familia. Pero no he vuelto. Te lo juro. Se arrodilló recogiendo los fragmentos, pero yo retrocedí, el pecho oprimido. ¿Y por qué guardas esto? ¿Por qué no lo borras como borraste a Javier de tu vida? Lágrimas corrían por su rostro. Porque duele. Porque soy cobarde. Pero tú. Tú eres mi verdad.
La creí a medias, y esa noche discutimos hasta el amanecer en su piso en Amara, un lugar caótico con pósters de Goya y libros de Lorca apilados como fortalezas. No puedo competir con fantasmas, grité lanzando un cojín contra la pared. Ella se derrumbó en el sofá, sollozando. No compites. Ellos no existen. Solo tú. Nos reconciliábamos con besos salados por lágrimas, pero la semilla de la traición había germinado, enredándose en cada gesto. Empecé a vigilarla, notaba sus silencios durante las cenas familiares virtuales, las llamadas que cortaba abruptamente. Paranoia sí, pero justificada, me decía, recordando esa foto anónima. El punto de quiebre llegó en diciembre, durante la tamborrada de San Sebastián. La ciudad era un pandemonium de tambores y chapelas, miles marchando al ritmo ancestral que hacía vibrar las venas del casco viejo. Habíamos planeado celebrarlo juntas, disfrazadas de aquelarras, bailando hasta el alba. Pero esa mañana, Gabriela recibió una llamada que la dejó lívida. Mi madre está enferma. Tengo que ir a Madrid. El pánico la envolvió. Solo unos días. Vuelvo para Navidad. La abracé fingiendo calma, pero el miedo me carcomía, ¿y si no regresaba? La acompañé al aeropuerto de Hondarribia, el viento atlántico azotando el coche como un presagio. En la terminal, su beso fue desesperado. Te amo, Lidia. Espera por mí. Asentí, pero mientras su silueta se perdía en la multitud, una voz interna gritaba, no lo hagas. Los días sin ella fueron un purgatorio. La oficina era un vacío, su escritorio impoluto, sus diseños a medio terminar como ecos de su ausencia. Elena me presionaba, ¿dónde está tu musa? Necesitamos cerrar esto. Yo forzaba sonrisas, pero por las noches, sola en mi apartamento, el silencio me ahogaba. Llamadas esporádicas, ¿todo bien? Mamá se recupera. Te echo de menos. Pero su voz era distante, ahogada en ruido de fondo que sonaba a Madrid, claxones, voces familiares. Una noche, incapaz de dormir, busqué su nombre en redes. Encontré su perfil privado, abierto por error, fotos recientes con Javier en un hospital, su brazo alrededor de ella, captions de familia unida. El corazón se me partió en 1000 astillas. ¿Reconciliación? ¿Mentira? La ira me consumió. La llamé a las 3 de la mañana, sollozando. Eres una mentirosa. ¿Volviste con él? Todo fue un juego. Ella negó, voz ronca de sueño y pánico. No. Es solo apoyo. Mi madre insistió. Lidia, créeme. Pero las fotos gritaban lo contrario. Colgué bloqueándola y pasé la Navidad en Bilbao con mis padres, fingiendo alegría ante el árbol adornado con bolas rojas y villancicos en euskera. Estás rara, hija, dijo mi madre sirviendo marmitaco. El trabajo, mentí. Dentro ardía, traición, humillación, el peso de haber creído en un amor que parecía tan puro. Ella regresó el 27 golpeando mi puerta a medianoche, empapada por la lluvia torrencial. Déjame explicarte, suplicó, el rostro surcado de lágrimas. La dejé entrar, pero mi voz era hielo. Habla. Sentadas en la cocina con tazas de té humeante entre nosotras, soltó la verdad. Javier era su ex, sí, pero también el padre de un hijo que había perdido en un aborto meses atrás. Por eso no se lo dije. El dolor. Me rompió. Mi familia me culpó, me empujó hacia él para arreglarlo. Pero no lo amo. Te amo a ti. El secreto era un abismo, su cicatriz en la mejilla, de un accidente durante el embarazo, ahora cobraba sentido. Lágrimas mutuas, abrazos rotos. Necesito tiempo, dije finalmente. Para procesar. Ella asintió marchándose al alba, dejando un vacío mayor. Enero trajo la galerna, esa tormenta feroz que azota el Cantábrico y limpia el aire con furia bíblica. San Sebastián se replegaba, persianas bajadas, calles vacías, solo el rugido del mar recordando que la vida persiste. Yo me hundí en el trabajo diseñando campañas para la Semana Grande con una obsesión maníaca, ignorando los mensajes de Gabriela. Por favor, hablemos. Elena lo notó, me llevó a un rincón de la oficina. Lidia, estás exhausta. ¿Qué pasa con Gabriela? Parecéis fantasmas la una de la otra. Mentí con una sonrisa, solo estrés.
Pero por dentro el conflicto me devoraba, perdonar la omisión, o proteger mi corazón herido. Mis amigas de la universidad, en una llamada grupal desde Vitoria, me urgían, dale una oportunidad. El amor es raro en este mundo. Pero el miedo a más dolor me paralizaba. Una tarde de lluvia incesante mientras caminaba por el bulevar, la vi, sentada en un banco bajo el toldo de una librería, leyendo Lorca con el cabello empapado pegado al rostro. Me detuve, el paraguas goteando, y algo en mí cedió. Gabriela. Levantó la vista, ojos rojos de llanto contenido. Lidia. No esperaba. Nos sentamos, el agua calando nuestras ropas, y las palabras fluyeron como el Bidasoa en crecida. Le conté mi rabia, mi terror a ser la segunda opción, el peso de mis propias inseguridades como lesbiana en una sociedad que aún susurra juicios. Ella escuchó, luego habló, te oculté porque temía perderte. Mi pérdida me hizo frágil. Pero contigo siento renacer. Si me das una chance, seré honesta. Totalmente. Su mano en la mía era un juramento y por primera vez la creí sin reservas. La reconciliación fue lenta, como el deshielo primaveral. Empezamos con cafés neutrales en el Café de la Concha, conversaciones que evitaban el abismo para reconstruir puentes. Ella cortó lazos con Javier, definitivamente un mensaje que leí sobre su hombro, se acabó. Elige tu camino. Su familia estalló en reproches telefónicos que oí de fondo, estás loca. Una mujer. Vuelve. Pero Gabriela colgó girándose hacia mí con una sonrisa desafiante. Ellos no definen mi felicidad. Tú sí. Juntas planeamos un viaje a las cuevas de Ekain, un ritual de purificación en la oscuridad ancestral, donde pintamos nuestras verdades en las paredes imaginarias, amor, pérdida, renacimiento. Sin embargo, el destino, caprichoso como el viento zonda, guardaba un último golpe. En marzo, durante una reunión con un cliente conservador en el Hotel María Cristina, Elena mencionó casualmente, Gabriela viene de buena familia. Su ex es de los nuestros, banquero en Madrid. El cliente rió, pero para mí fue una bomba. ¿Ex? ¿O actual? Confronté a Gabriela esa noche en el puerto, donde las luces de los barcos danzaban en el agua negra. Dime la verdad completa, exigí, voz quebrada por la tormenta interior. Ella palideció. Lidia, espera. Javier me propuso matrimonio de nuevo en Madrid. Por presión familiar. Le dije que no, pero no se lo conté porque temía que dudaras. La traición, real o percibida, explotó otra mentira. ¿Cuándo para? Grité, lágrimas mezclándose con la llovizna. No confío en ti. Vete. Ella se marchó sollozando, y yo colapsé en la arena de la Zurriola, las olas lamiendo mis pies como consuelo cruel. Días de silencio, noches de insomnio donde revivía cada beso, cada secreto. La oficina era un infierno, ella renunció, enviando una carta fría a Elena. Rumores volaron, se va a Madrid. Problemas personales. Mi corazón se astilló de nuevo, pero esta vez, la ira dio paso a la claridad. La busqué en su piso, encontrándolo vacío salvo por una carta en la mesa. Lidia, te amo más que a mi propia piel. Si esto es el fin, que sea con dignidad. Cuídate. G. Lágrimas empañaron la tinta y corrí al aeropuerto, el tráfico un caos de bocinas y lluvia. La encontré en la sala de embarque, maleta a cuestas, rostro demacrado. Gabriela. Se volvió, ojos hinchados. Lidia. ¿Qué haces aquí? La arrastré a un rincón, ignorando las miradas. No te vayas. No sin luchar. Tus secretos me hirieron, pero mi miedo nos destruyó a ambas. Aprendamos juntas. Sin más sombras. Ella sollozó abrazándome con fuerza. Pensé que era lo mejor. Para no hacerte más daño. El daño es la ausencia, respondí. En ese abrazo bajo el zumbido de los aviones el mundo se recompuso, no perfecto pero nuestro. Regresamos a San Sebastián de la mano, la ciudad nos recibiendo con un sol tímido que rompía las nubes. No fue un final de cuento, su familia cortó lazos, el ex mandó amenazas veladas y nosotras navegamos dudas diarias. Pero construimos, terapia en pareja con una psicóloga de Bilbao, viajes a las Bardenas Reales para escapar,
una vida donde la honestidad era nuestro faro. Un año después, en la playa de la Concha al atardecer, con nubes tormentosas en el horizonte, nos prometimos eternidad bajo la lluvia ligera, no un anillo, sino palabras vascas grabadas en un colgante, Maite zaitut. Te amo. San Sebastián, con sus olas indomables y secretos enterrados, nos vio renacer. El amor, como el mar, no es plácido, es furia y calma, traición y redención. Y en esa danza encontramos nuestra humanidad.